Senadora Rosa. Sí, gracias, presidente. No, estaba siguiendo atentamente lo que decía la senadora propinante. Entonces, es la diferencia. ¿Qué diferencia tenés? ¿7.000? ¿8? 7.000. 7.000 millones. Correcto, ¿no? Es la diferencia que estaba sacando, 7.000 millones. De acuerdo con la senadora y de acuerdo con lo que dijo el senador Caserio, presidente y vicepresidente de la comisión, efectivamente el 2% que se recauda del impuesto a las ganancias prevé para el 2017 alrededor de 10.000 millones de pesos. Porque en el presupuesto 2017 que ya votamos hay un monto aproximado de recaudación, estimado, ¿no?, de impuesto a las ganancias, más o menos de 540.000 millones de pesos aproximadamente. O sea que ese 2% vendría a ser 10.800 millones, 10.000 millones redondeando. Con lo cual se acerca a la cifra que estaba dando la senadora. Entonces, no puede ser el 35%, porque para poder afrontar eso, por lo menos debería ser el 50% de ese 2%. Y otra cosa que yo quería reclamar, presidente y vicepresidente, es que en el caso de ese 2% que figura en la ley de ganancias, que es lo que se recauda de ATN, que la distribución entre las provincias esté de acuerdo con los índices de coparticipación secundario de la ley de coparticipación federal de impuestos. Eso tiene que estar asimismo para que sea automático, digamos, como en realidad todo queremos. Ahora, el monto, ¿qué parte de ese 2%, de esos 10.000 millones, es lo que hay que ver? Porque uno dicen 35, otro dicen 50, 35 me parece que no alcanza, por eso no sé cómo es. Es muy importante leer la redacción de ese artículo porque justamente es lo que a las provincias le va a dar cierta tranquilidad. Se están discutiendo la redacción, se está discutiendo senadora. este preciso momento. Vamos, para que quede lo más claro posible. Senadora de la Rosa. Sí, presidente. No, es para apoyar la moción que hacía y la propuesta que hacía la senadora por Misiones, pero la verdad que ella tiene razón con el tema de este artículo, donde solamente por un año, o sea, el 2017, se van a coparticipar el 2% de ganancias, que es para ATN. Creo que tiene razón en los fundamentos la senadora, en el sentido que si esta ley prevé mecanismos de actualización, como los prevén, y estamos hablando de incluso a octubre del año que viene, seguramente se van a actualizar automáticamente, obviamente que va a haber pérdida para las provincias. Va a haber pérdida para las provincias, hay un costo fiscal para las provincias. Entonces me parece que quizás en vez de un año también puede ser 2 años. Se puede poner una cláusula transitoria por 2 años para darle una cierta tranquilidad a las provincias, porque si se prevé una actualización en el proyecto, es obvio que lo que ocurra en el 2017 supuestamente va a ocurrir también en el 2018. Y me parece en ese sentido que es válida la fundamentación que hace la senadora de Misiones y yo apoyo eso. Yo digo, por lo menos, si no es indefinidamente, pongamos un plazo de 2 años. Senadora de la Rosa. Sí, presidente, breve porque está terminando esta reunión. Solamente quería aclarar algunos conceptos de la senadora por Tucumán. El tema de los ATNs, que los ATNs son recursos de las provincias, lo que hace el gobierno nacional los recauda y está en el presupuesto del Ministerio del Interior. Pero la nación no puede usar esos recursos porque son para las provincias, para desequilibrio financiero, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Con lo cual, lo que está devolviendo ahora son recursos de las provincias, prácticamente. De todas maneras, yo la pregunta que... 2 cosas. Creo que, en función de lo que decía la senadora por Misiones, y habiendo y teniendo este proyecto actualizaciones que van a incidir en los años futuros, creo que la cláusula transitoria por lo menos tiene que tener 2 años. ¿Por qué digo esto?
Porque nosotros hoy estamos hablando de un costo total de 50.000 millones. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvo el doctor Abad la semana pasada, que contó que en este año 2016 las modificaciones de ganancias, incluidas las modificaciones de los SAC, el costo fiscal fue 50.000 millones. Es decir, que tanto nos asustamos que el año que viene las provincias van a perder tanta plata, ya la perdieron este año. Porque este año ese costo fue 50.000 millones y ese costo ya la perdieron las provincias. Por eso, cuando decimos de extender un poco una cláusula transitoria, estamos hablando también de una cierta equidad en la distribución de los costos de las cargas entre nación y provincia. Y por último, solamente una pregunta que me parece importante, porque estamos hablando acá de los trabajadores, estamos hablando de los derechos de los trabajadores, del ingreso real de los trabajadores. ¿Cuál sería el impacto? Digamos, ¿cuántos trabajadores y jubilados dejarían de pagar impuesto a las ganancias en el marco de este proyecto aproximadamente, ¿no? Porque son estimaciones? ¿Cuál sería ese beneficio, digamos, para la clase trabajadora y los jubilados? El de los jubilados, como se cambió el mínimo, no lo tengo, pero